Bueno, es un placer de veros. Ahora han pasado unos domingos que no os hemos visto. Este domingo tampoco estaremos aquí, pero Dios mediante el 24 sí. Y luego, pues, en fin, ¿qué vamos a hacer? Quizás deciros como una anécdota. Yo sé que estuvisteis en el retiro. Algunas cosas he oído por vídeo y suena estupendo. Suena que habéis tenido un tiempo precioso y nos alegramos mucho en el Señor. Sentimos de que no hemos podido estar, pero una bendición que hayáis podido estar y genial. Nosotros estuvimos el sábado en la celebración de los 150 años de la iglesia de Teruel, calle Teruel, en Barcelona. Y bueno, mi parte en esa celebración era dar una conferencia sobre la importancia del archivo gráfico y documental evangélico. Y la verdad es que, bueno, yo disfruté, espero que ellos también disfrutaran, pero lo que quería señalar es que calle Teruel es una muestra de las iglesias que fueron fundadas de la primera ley de tolerancia, no libertad, tolerancia religiosa, cuando fue el derrocamiento de Isabel II y hubo una constitución que la llamaron la Gloriosa, que daba cierta tolerancia, y entonces luego otra vez el régimen de España volvió a prohibirlo, creó otra comisión, o sea, otra constitución, otro gobierno que prohibió o intentó controlar las iglesias evangélicas, pero ya había un número de misiones que habían enviado pues hermanos a trabajar, y una de esas iglesias era calle Teruel, otra era calle Aragón. Entonces solo habían 2 iglesias en Barcelona. Hoy en la zona metropolitana de Barcelona, bueno, la última vez que lo conté, que miré registros, 540. O sea, ahora estoy seguro que habrá más. Pero bueno, algo muy, muy majo. Bueno, vamos a la Escritura. Solamente recalcar 2 cosas. Y es que sabéis que estamos en un momento donde el Reino del Norte ha tenido el pecado de crear una religión paralela que el Señor reprueba, y en el sur todavía tienen momentos reyes buenos y malos, pero en el norte, el profeta Amós, el mensaje el Señor va a traer un castigo y no se va a volver atrás. Lo digo porque hoy leeremos algo parecido. Oseas capítulo 9, comenzando desde el versículo 1 hasta el 16. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Me gustaría subrayar este primer versículo, sobre todo la primera parte, como la introducción de lo que vamos a leer. Es interesante, y solo digo esto, ahora voy a leer la Escritura, pero es interesante que, aunque la alegría parece que sea una reacción simpática, en el sentido de que parece que no podemos controlarla, ¿no? Es como que te hacen cosquillas y reaccionas, es algo simpático. Lo parasimpático es cuando hacemos algo con la voluntad, ¿no? Entonces pareciera que la alegría es algo que nos viene y que no podemos controlar, pero no es así. En nosotros está la capacidad de escoger dónde disfrutamos, qué es lo que realmente nos gozamos. Entonces Israel había escogido una alegría en medio de su rebeldía, y el Señor por 3 veces va a decir a Israel cómo están, cómo ve Dios a Israel y el castigo que va a traer. Vuelvo a leer. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo.
La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra, Jehová, sino que volverá Efraín o Israel, está hablando del reino del norte, volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No habrán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados, personas que están en luto, será para ellos. Todos los que coman de él, de este pan, serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y el espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Este es el Señor hablando de cómo era Israel en un principio, pero ellos acudieron a Baal peor y se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, otra vez el Señor dice cómo ve a Efraín, o sea, a Israel, la parte norte del pueblo de Israel. Dice, Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. ¡Qué tremendo! ¡Qué contundente! ¡Qué desolador para Efraín! La imagen a veces de los profetas, sobre todo los de Israel, los del norte, son mensajes desoladores. A veces sí hay algo de esperanza, es esperanza para el futuro de Israel, pero para el pueblo de aquella época era realmente desolador. Así que me gustaría traer delante de vosotros este pasaje, que son un montón de frases a veces difíciles de meditar porque son imágenes. Vemos que muchas de ellas se desprenden de la historia de Oseas, que el Señor le dijo que se uniera a Gomer, una mujer fornicaria, amada de su compañero, que volviera a tomarla, y entonces era una figura del amor que Dios había tenido por Israel, y Israel había traicionado a su Dios. Entonces, tres diagnósticos o tres formas en cómo Dios ve a Israel y tres castigos que el Señor presenta. En primer lugar, el Señor dice, no te alegres ni saltes de gozo como otros pueblos. ¿Por qué dice eso? Porque el pueblo de Israel entonces estaba en un tiempo de prosperidad, y así es la miopía de aquellas personas que
habiendo conocido a Dios en el pasado, en el presente, habiéndose apartado del Señor, piensan que porque las cosas horizontalmente están bien, pues el Señor está con ellos. Y así sucedía aún en Judá cuando vino el tiempo de su cautividad. En el tiempo de Jeremías, ¿qué decía la gente? La gente decía, dice Israel, Israel, ciudad de Dios, el templo de Jehová, aquí estamos seguros. Y Jeremías decía, paz, paz, no hay paz, porque Nabucodonosor de Babilonia está a las puertas y os va a llevar cautivos, y 70 años va a estar cautivo. Aquí es igual. El Señor le dice a Israel, no te alegres, porque viene calamidad. Aunque ahora están las circunstancias como que no pasa nada, pero el Señor va a traer castigo. Y es lo que leemos en todo el capítulo. Esto nos enseña que nuestra condición puede cambiar. Y en un sentido debemos andar en ese respeto y esa reverencia al Señor, en ese temor de Dios. Temor no en el sentido de pánico, de miedo, porque estuviéramos tratando con un Dios caprichoso, que según como le da, pues así nos habla. No, pero temor en el sentido de que si pecamos, sabemos que desagrada a Dios y nuestra vida depende de Él. Mientras estamos en comunión con el Señor, nos vengan cosas buenas o malas, sabemos que estamos en sus manos. Pero si nos apartamos del Señor, si tenemos cosas buenas no nos podemos fiar. Y si tenemos cosas malas probablemente no sepamos ni por qué, ni para qué, ni dónde estamos. Primer diagnóstico. El Señor dice, no te alegres porque has fornicado. Para nosotros, en la sociedad erotizada en la que vivimos, estas palabras me parece que no tienen toda la contundencia que tienen entonces, porque la fornicación o el adulterio tenía una pena muy severa en las Escrituras. Entonces, cuando dice el Señor, no te alegres porque has fornicado, apartándote de tu Dios, es como decir, aunque estás más o menos bien horizontalmente de tus posesiones y eso, has hecho mal, has llevado vergüenza y eso un día te pasará factura. Has amado el salario de las rameras, has buscado el provecho detrás de la rebeldía. O sea, esta nación o parte de nación del pueblo de Israel, lo que quería era el beneficio después de la rebelión. Dice, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Podemos pensar en el tiempo de la cosecha, cuando recogían el grano, las espigas, cuando trillaban, era tiempo de fiesta, tiempo de abundancia. Y es cuando las naciones paganas celebraban su culto a Baal, que estaba lleno de inmoralidad también. Y entonces el Señor le dice a Israel, no te alegres como ellos. Y dice, has amado el salario de ramera en las eras de trigo, porque era un lugar donde estaban prostitutas en el culto a Baal para aprovecharse de ese tiempo de abundancia. Les falta, dice, la era y el lagar no los mantendrán. Ese beneficio que han obtenido no será suficiente. Y hay una frase curiosa, dice, les fallará el mosto. El hebreo a veces no es muy detallista, pero en este caso dice literalmente, el mosto les mentirá. ¡Qué imagen! O sea, el mosto, que era un producto de alegría, de regocijo, de celebración, les mentirá, será una mentira, porque detrás de eso venía calamidad. Entonces empieza el Señor a hablar del castigo. El primer castigo que el Señor les pone es que van a ser expulsados de su bendición.
Hay tres, como he dicho, tres castigos, me gustaría hablar para que se nos quede algo en la mente, en vez de ir por cada frase. El primero es fuera de la presencia del Señor. Os pregunto a vosotros, y a mí, ¿nos acordamos de momentos especiales en la presencia del Señor? Momentos donde su presencia ha sido tan preciosa, donde nos hemos sentido tan cerca del Señor, donde hemos estado en la iglesia en un tiempo de alabanza y realmente nuestro corazón se ha alimentado de su presencia. ¿Recuerdas momentos así? ¿Recuerdas momentos de orar en dificultad y orar al Señor y descansar? Poder como Ana, ¿no? Que llevas una carga pesada y lo dejas en sus manos y dices, Señor, en tus manos queda. Y vuelves en paz. Y tienes una paz en el corazón que bien no entiendes, pero el Señor la ha puesto ahí. Pues uno de los resultados de apartarse del Señor es perder la presencia de Dios. Y eso es lo que el Señor le dice. Dice, por ejemplo, serán excluidos de la tierra de Jehová. Versículo 3, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová. Las libaciones era, junto con los sacrificios, ofrecer vino que se vertía en tierra como algo consagrado al Señor. Era parte de los sacrificios. Pues eso no lo iban a tener. El gozo de estar en la presencia del Señor y ofrecer al Señor, no lo iban a tener. Y dice, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Dice, será pues el pan de ellos para sí mismos. No se les permitirá ofrecer tortas, que eran las oblaciones que también se ofrecían al Señor. Eran inmundas y Dios no les iba a permitir ofrendar. De verdad, es un privilegio, hermanos, el poder servir al Señor. Es un privilegio dar de nuestras vidas y recoger el gozo de vivir para Cristo. Es un gozo que cuando alguien se aparta del Señor, se aparta de esa bendición. Expulsados para poder aportar a Dios. Dice el Señor, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? ¿Qué haréis en ese día? No tendréis nada, no podréis acercaros a Dios. ¿Qué haréis en ese día? Ellos pretendían que estaban adorando al Señor cuando en realidad tenían un becerro en Betel y otro en Dan. Habían tenido sus propios sacerdotes, su propio calendario, su propia religión y pretendían que porque se parecía al culto de Jerusalén ya era suficiente. El Señor dice que no. Y eso les sería quitado la posibilidad de servir a Dios. Dice, Memphis, irán a Egipto. Egipto los recogerá. Memphis los enterrará. O sea, morirán en la condición donde estaban cuando no conocían a Dios, cuando eran esclavos del pecado. Tremendo. La ortiga, fijaos qué figura. La tierra que Dios les había prometido, que fluía leche y miel, fíjate qué imagen. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. En vez de ellos estar disfrutando la bendición de Dios, las ortigas cubren esa riqueza y ellos en Egipto. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución e Israel lo conocerá. Sabéis que en hebreo conocer es mucho más que saber intelectualmente. Es cuando tienes, además del concepto claro de lo que es, la experiencia. Entonces, en este caso, ellos conocerían que es la retribución del Señor. Dice, necio es el profeta, insensato el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio.
Aquí está hablando, y podríamos leer en otros pasajes, por ejemplo, no vamos a leer Segunda de Reyes 9:11 o Jeremías 29, 25 al 26, cómo cuando el pueblo de Dios está en rebeldía, hablan de los profetas como locos. Es curioso, pero hablan de ellos. ¿Dónde está ese loco? ¿O qué dice ese loco? Y resulta que es un profeta de Dios. La maldad hace eso en el corazón. Cuando nos apartamos del Señor, miramos a los siervos de Dios con otros ojos. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. El profeta de Efraín, este es el falso profeta, es un lazo, porque promete prosperidad y promete que todo va bien, pero no es así. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gaba. Este es un pasaje de Jueces, capítulo 19, cuando un pueblo quiso abusar y abusó de una concubina de un levita y la partió en 12 pedazos y la distribuyó en Israel para que fueran, y Israel, digamos, se pronunciara en contra de los hombres de Benjamín. Tremendo, tremendo. Hasta ese punto su corrupción. Llegará. ¿Dónde está? Como en los días de Gaba, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ahora era el momento de que Dios iba a castigar su pecado. Fijaos qué frase, ahora se acordará de su iniquidad. Dejadme preguntaros, así sé que estáis despiertos y conmigo. ¿Por qué dice que el Señor se acordará de su maldad? ¿No sabe el Señor todas las cosas? ¿Se tenía que acordar? No. Pero es una forma de hablar de que en este mundo estamos de prueba. En este mundo Dios te da toda la libertad para que hagas lo que desees. Eso sí, como dice Eclesiastés, joven, disfruta con tu juventud, pero sabe que luego Dios te llamará a juicio. Entonces, el Señor nos da libertad para hacer lo que queramos, pero si no hacemos bien. Y aquí dice, el Señor es como que toleró por un tiempo su maldad, pero ahora se va a acordar y entonces va a pronunciarse en contra de su pecado. Segundo diagnóstico. Fíjate cómo el Señor, estamos constantemente en Oseas repitiendo esa imagen de cómo Dios amó a Israel y sin embargo Israel le fue infiel. Pues fíjate qué imagen tan curiosa de cómo Dios piensa en su pueblo y Dios piensa en ti así. Es bonito, es hermoso, fíjate. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio. Vi a vuestros padres. ¡Qué imagen! Imagínate que yo no sé lo que es estar en un desierto, 45, 50 grados, no tengo ni idea. Cuando llega el verano aquí a veces me cuesta mucho soportarlo. Y a veces estoy en casa y menos mal que últimamente pusimos el aire acondicionado. Recuerdo cuando estuve en el despacho por a veces días haciendo trabajo y eso, la tesis terminándola, que reventé algunas camisetas del sudor que pasé. Imagínate estar en un desierto con tu camello asqueado de la arena y te encuentras un racimo de uvas, dulce, jugoso. Vamos, ¿te lo comerías uvas de 3 en 3 o no? Pues fíjate, dice, como uvas en el desierto hallé a Israel. Así es como el Señor se goza de su pueblo. ¿No es bonito, no es hermoso? Como la fruta temprana de la higuera. O sea, cuando en una higuera hay un higo que te lo puedes comer y está rico, qué bien, qué bueno. Los primeros son más dulces. Mira, muchas gracias por ese apunte. Y dice, como la fruta temprana de la higuera en su principio, así vi a vuestros padres.
Qué bonito. Pero ellos acudieron a Baal peor. Se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. ¿Sabéis que en el siglo XVI había quien decía que si tú amas mucho algo, te vuelves como ello? Y decían, si el cristiano, el creyente puede amar a Dios, ese amor le transforma, en sí mismo le transforma la imagen de Dios. Nosotros diríamos, bueno, es el Espíritu Santo, 2 Corintios 3:18. Mirad, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su imagen como por el Espíritu del Señor. Pero entonces estos místicos del siglo XVI dice que si tú consigues dirigir tu amor al Señor y amarle, eso transforma tu vida. ¡Qué imagen tan preciosa! Sin embargo, ellos, ¿qué es lo que estaban amando? El pecado. Y ser igual que las naciones vecinas. Y así se volvieron. La gloria de Efraín volará cual ave, que figura de la rapidez con que un bienestar se puede ir en un momento. De modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. El primer castigo que el Señor anuncia a su pueblo es que iban a ser excluidos de su presencia, que no iban a poder disfrutar los beneficios de una comunión con Dios. En esta segunda parte del capítulo, el castigo del Señor habla de sus hijos. Y qué cierto es que si unos padres se apartan del Señor, sus hijos sufren a veces las consecuencias. En este caso, el Señor dice eso: no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Esa esperanza de Israel por tener hijos, porque de su simiente fueran benditas todas las naciones, de que su simiente fuera a venir el Mesías, el Señor lo borraba. ¡Ay de cuando ellos me aparte! Efraín, según veo, tercera imagen, es semejante a Tiro. Hubiera querido traer una foto de Tiro. La ciudad de Tiro era parecida, como otras ciudades portuarias, donde una cosa es la ciudad del interior y otra el puerto mismo. La ciudad de Tiro estaba como metida en el mar. O sea, había como una especie de istmo o por donde se podía caminar, y luego era como si fuera, como Peñíscola, por ejemplo, que hay la zona del castillo, que como que sale en el mar. Pues así era Tiro. Era un sitio precioso. Y entonces el Señor dice, ¿dónde está? Que no lo veo. 13, gracias. Eso. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso. ¿Por qué? Porque el Señor les había dado una tierra fértil. Incluso en la parte del norte de Israel, ¿qué había? Acordaros que había la tribu de Rubén, Gad y media tribu de Manasés, que se habían quedado al otro lado del Jordán, porque era tierra fértil de ganado. Estaba el monte Hermón, los cedros del Líbano. Era un lugar precioso. Y Dios les había dado esa bendición. Pero, dice, Efraín sacará sus hijos a la matanza. Por su infidelidad iba a hacer que sus hijos sufrieran. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Aquí no sabemos, y es curioso en Gilgal, porque ¿alguien recuerda qué era Gilgal? Algo que pasó en Gilgal. En Gilgal tuvo la primera circuncisión después de que entraron en la tierra prometida. Gilgal era un buen sitio, era un buen recuerdo. Dios había bendecido a Israel en Gilgal. Pero sin embargo, Oseas capítulo 4, versículo 15, nos habla de algo que no sabemos qué es, pero que pecó Israel en ese mismo lugar. Es curioso cómo a veces las personas pecan justo donde Dios les ha bendecido. Dice,
Allí, pues, en ese lugar que yo les había bendecido y que ellos se rebelaron, allí les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. ¿Os acordáis de algún versículo en el Nuevo Testamento que hable así? A mí me recuerda tanto Apocalipsis capítulo 3 cuando dice el Señor: porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Guau! Dice, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Qué manera de descartar a su pueblo, de castigarlo severamente. Dice, Efraín fue herido, mirando anticipadamente el castigo del Señor. Su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque no lo oyeron y andarán errantes en las naciones. Y así sucedió. Cuando vinieron los asirios y se llevaron a Israel, nunca volvieron. Ahora, bueno, todas estas amenazas, todo este castigo tan contundente, tan desolador, ¿qué nos enseña a nosotros? Muy importante. En un sentido, permitidme que lo diga así, no aplica a vosotros. ¿Por qué? Porque habéis venido a orar. Vuestro corazón es sensible a las cosas del Señor y queréis buscar a Dios. Entonces no es como Efraín. Este juicio de que Dios los echaré de mi casa, el Señor no nos va a echar de su casa. Pero en el Nuevo Testamento sí encontramos personas que a veces cometen un pecado extraño. Por ejemplo, Ananías y Safira, que estaban en la iglesia y Pedro le dice: ¿cómo ha llenado Satanás tu corazón? No has mentido a los hombres y no has mentido a Dios. Y cayó como muerto. O por ejemplo, Simón, cuando Pedro le dice: en prisión de maldad veo que estás. Pide a Dios si quizás te perdone. Eso no es lo mismo que caer en una tentación. Es un pecado consciente, voluntario y consentido. Entonces, yo creo, hermanos, que esto nos lleva, por ejemplo, tengo aquí apuntado el fornicario de 1 Corintios capítulo 5, dice: reunidos vosotros y mi espíritu en el nombre del Señor Jesús, el tal sea echado a Satanás. ¡Guau! O sea, sacarlo de la iglesia. Tremendo, qué palabras. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Por una parte, andemos en temor. No queremos llegar a ese punto. No queremos apartarnos del Señor, de modo que dejemos de caminar con Él. Perderíamos la bendición de su presencia, el poder servirle, poder tener comunión con nuestro Dios. Lo perderíamos. Incluso afectaría a nuestros hijos a lo mejor. Pero por otra parte, cuando hay personas en la iglesia que ves que se apartan y se apartan y se apartan, pienso que cuando dice Efraín andará errante, a veces hay personas que se apartan y tristemente hemos de decir cargarán toda su vida con los errores que cometen, porque es así. Y si piden perdón, el Señor les puede perdonar, pero ¿no es cierto que acarrearán sus consecuencias? Si una persona abandona su familia, si una persona entra en terrenos de inmoralidad, entra en fornicación, se va a la mundanalidad hasta que se mete en drogas, ¿no arrastrará con él y andará errante durante su vida, sufriendo las consecuencias de ese pecado?
Entonces, si nos toca alguna vez hablar con alguna persona que lo vemos muy lejos, muy distante del Señor, tengamos temor y digámosle con toda claridad, pide al Señor si quizás puedas volver. Como Pedro le dijo a Simón, pide a Dios si quizás te perdone y puedas volver, porque la situación en que estás es muy desesperada. Que el Señor nos ayude a ser esa palabra de amor que se acerca a esas personas que se han apartado de esa manera. Que no vayamos con palabras suaves de, bueno, el Señor te ayudará, el Señor dice, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y eso lo dice a la iglesia de la Odisea. O sea, tremendo. El Señor es santo, santo, santo. Entonces, con toda claridad, pero con todo amor, una llamada a que vuelvan si quizás Dios les dé fuerzas para volver a disfrutar de la bendición de Dios. Que el Señor nos ayude.